Bueno, empecemos, mis queridos señores y señores, señoras y señores. ¿Qué tienen que decir del texto que acabamos de leer? ¿Quién va a empezar? Yo diría que Profe, a mí me Camilo. gustó Ah, mucho. bueno, Ah, André, bueno, bueno, dale. No, no, hable, André. Habla tú. Yo es porque echar a alguien al agua. perdón. No, Profe, a dale. mí me gustó mucho, precisamente porque a mí me fascina la química, ¿cierto? Me encanta. Me, me parece un tema muy apasionante y una ciencia maravillosa que, pues, yo siento que la gente no aprecia lo suficiente. Y entonces me parece muy bonito porque qué días, pues obviamente uno aprende mucho la química de cosas cotidianas. Yo, pues, por ejemplo, que estudio ingeniería química y no sé, me parece muy bonito que haya, no conocía el libro y me parece muy bonito que haya un libro que explique la química eh, tan cercana a la realidad, porque normalmente en los colegios no la acercan a la realidad. Bien. También, y aparte hacer ese puente con la historia, es súper bonito porque yo conocía la historia, por ejemplo, de la glucosa, no tanto de la glucosa, porque él trata de hacer una conexión con la glucosa, sino con la caña de azúcar, que fue Ajá. un problema socioeconómico muy grande, porque se aumentó mucho la esclavitud cuando en esa época no era tan en esa cantidad de esclavitud. Entonces eso me parece súper bonito sobre la síntesis de vitamina C, que pues que con el ácido asórbico como que se siguieron un montón de cosas, la historia de cuando se pudo aislar, de la razón, que era la de los marineros que de hecho ahí la cuentan, lo de la ruta de las especias, de que realmente esa fue la razón por la que descubrieron América. Ujú. Entonces, me parece muy interesante. O sea, siento que hay mucha historia sintetizada en el texto en la cual a uno lo motiva a profundizar. Mm, bien, me gustó eso. Muy, muy bacano. No sé si notan una cosa y es que entre el discurso de Andrea se logra ver en esencia lo que intenta hacer el libro, no el artículo que leímos, el texto, sino el libro, y es que es conectar la química con la realidad, ¿sí? Ahí Andrea está cogiendo y está hablando de un concepto y después lo empieza a desarrollar. Empieza a decir, ah, bueno, es que por eso hablaron de tal, de la caña, por eso hablaron de el otro que dijiste ahí, que unos enlaces, no sé si entendí bien, es que ahí sí me pierdo porque no tengo tanto conocimiento. Hablaste de Colón y aparte de eso, Andrea hace una crítica a esa postura y dice, es que es diferente en los colegios. Ahí eso es un acto de intertextualidad, ¿sí? A eso, es a lo que se puede trabajar más, creería que se puede fortalecer un poco más en el discurso de André, pero es a eso, muchachos, a lo que yo quiero que, y lo que les he estado diciendo de lo de llegar al experto, ¿cierto? Y me puse en la tarea, yo me dije, ¿cómo hago? Yo me hice esa pregunta, ¿cómo hago para que mis nenes logren el nivel experto? Y yo pues tengo que hablar más del experto, tengo que decírselos más, tengo que enfatizárselos más, tengo que mostrarles más ejemplos. ¿Listo? Entonces me van a ver con mucho más, más Sirili en este asunto del nivel que yo quiero que alcance. Que no estamos lejos porque tienen excelentes bases Aleja, Cami, Andre y María del Pilar. Juan David también, que se excusó que no podía venir esta semana. Y quien más estaba conectando Santiago, que tampoco ha venido, no ha podido venir por estudio. Y eh, quiero que quiero que lleguemos allá, que tenemos las bases. Lo pensé muy con lo que María del Pilar me había hecho la clase pasada, porque les da miedo salirse del texto, ¿cierto? Claro, eso está muy conectado porque, y que también lo estaba analizando mucho esta semana con todos los cursos que tengo, yo les doy clase a ustedes, yo le doy clase a Río Negro, yo la otra semana empezaré a darle clase a Envigado y todos tienen el mismo comportamiento, la misma situación y es que están en un mundo que les crearon otros profesores,
¿sí? Tienen unas reglas, unas costumbres, unas ideas que otros profesores les han creado y romper esas ideas para que puedan ver nuevas, para que puedan construir sus propias ideas es muy difícil, ¿sí? Pero entonces, ante eso lo que yo le puedo decir, este es el espacio acá conmigo en este encuentro que realizamos para que rompa todas las reglas, se salga que todos los 4 o 5 que estamos conectados estamos pendientes de cuando está haciéndolo mal. Porque una cosa es salirse del texto y otra cosa es salirse mal del texto. ¿Sí? Este es el espacio. Como les he dicho, diferente al básico. Muy diferente también a lo que se espera pues en el examen. Pero tener ese dominio sobre un texto le va a dar más agilidad en el examen, más apropiación de lo que se está diciendo. ¿Listo? Cami, Aleja, María del Pilar, ¿quién sigue? Alejandra ya alzó la mano con el comentario que hizo ahí. Mi querida Alejandra, te escuchamos. ¿Qué te pareció el texto, aparte de que te estaban vendiendo un libro? Ya estar escribiendo. Hágale, mi querida Aleja. Cami, usted también alzó la mano al escribir ánimo. Te escuchamos mientras Aleja escribe el de ella. Y al final doy yo el mío. Ay, hola, profe. Hola. Profe, yo creo que voy a intentar hacerlo. Hágale, láncese. Intentar. Yo lo tengo. Listo. Yo empecé la lectura con el título para ir viendo, para ir viendo las diferencias con el texto anterior. En este Bien. texto me puede mostrar que no me lo quiere, por así decirlo, vender, sino que me lo expresa, me lo muestra. Me dice los botones de Napoleón. Si quiero leerlo o no, pues ya es de mi interés. Yo creo que empezamos en el texto con la ambición de Napoleón, que generó varias cosas, creo yo. Creo que un punto sería la ambición que él tuvo, que representó demasiadas cosas. Trató de conquistar más partes del mundo. De esa misma manera se encontró cosas necesarias para el cuerpo humano, como lo que es la vitamina C. Cami, ahí te perdiste, porque tú me estás Sí, diciendo a mí que Napoleón, la ambición de Napoleón, ahí tengo dos cosas. Primero, el texto sí menciona la ambición de Napoleón, pero no lo desarrolla, no le da profundidad. Para el texto es importante decir que debido a esa ambición se fue pues a la guerra con Rusia y allá el clima de una afecta el estaño, ¿cierto? Y se centra sí. en la reacción química y el efecto que esa reacción química tuvo en la guerra que Napoleón quiso hacer. Entonces, mira lo que tú estás haciendo, te centraste en algo que para el texto es circunstancial, Innecesario. es Eso. exacto, es puntual, es como Napoleón quería ir a la guerra, fue a la guerra, pero el estaño le jugó una mala pasada. Y de ahí te estás yendo ya de una a hablar de los otros tópicos que está tocando el texto. O sea, te quieres ir de una a eso que en verdad sí es importante y es la participación de los químicos en el desarrollo de la historia. Entonces ahí te estás perdiendo. Sí, te estás desviando del camino que habías iniciado. Puedes continuar. Ah, eh, mm, Sin miedo, sigue lo que se te ocurra. Deme un momentico. Un Hágale, momentico, hágale. ya Respírela vuelvo. ahí. Respírela. Escuchemos a Andre para que María Pilar también vaya teniendo tiempo. Andre, dime. Profe, yo sí me quiero cuestionar el título del texto. Sí, ¿por qué? A mí me parece que es como si cogieron uno de los tantos elementos y lo pusieron ahí. ¿Por qué? Porque resulta que la idea de la PC, pues de la PC del estaño no la desarrolla. Solo menciona un fenómeno de igual manera que como menciona el fenómeno de la esclavitud y de la caña de azúcar. Entonces, a mí me parece un poquito, pues como, no
no sé, no me parece pues como muy adecuado el texto. De hecho es muy raro porque hablan de Napoleón y yo no sé, pues el de la imagen, me imagino que es Colón. El que la imagen no, el de la imagen es Napoleón. Ah, bueno, se parece a Colón. Profe, pero pues yo sí me hago la pregunta y si tú la sabes o alguna o alguno la sabe es porque la imagen de Napoleón, el texto de Napoleón, si solamente en el primer párrafo pues nos hablan de él. Es que nos hablan del fenómeno de la, de la peste del estaño, ¿cierto? Y eso se Sí, debe pues a unas propiedades específicas del estaño, que creo que es como a temperaturas por debajo de 15 grados, él como que se pulveriza, ¿cierto? sí, Pero él quiere poner esto, atención realmente a que, a que ese montón de cambios, no sé, químicos, de estructuras químicas, ha causado un montón de cosas a lo largo de la historia, ¿cierto? sí. Entonces yo siento que lo de Napoleón, que es una hipótesis, es una hipótesis más de todas las que puede desarrollar el texto. Entonces me cuestiona un poco el hecho de por qué es el título. Sí, yo tengo respuesta ¿Tú te has a enterado eso, de que pero me encantaría decirles, eso tiene un nombre, es un fenómeno que se da en las redes sociales y quisiera darles el nombre, pero no logro encontrarlo aquí. Sé que una de mis youtubers favoritas, te no sé si pregunto? la conocen, se llama Ter, es una arquitecta española, la vieja está loca, muy loca, demasiado loca. Ya, clickbait se llama. Ella hizo un video donde defiende el clickbait. Ustedes conocen Date un Blog. No, profe, ¿qué es eso? Date un Blog es una página de física de un divulgador científico español que muy famoso y muy importante a nivel mundial, pues porque logró simplificar y hacer muy sencillo la comprensión de la física. El man el año pasado renunció a YouTube, siendo uno de los más famosos divulgadores científicos de YouTube, porque las nuevas condiciones que ponía YouTube implicaba hacer más énfasis en el clickbait. El clickbait es ese fenómeno que se manifiesta en el que las personas solo ven los videos por lo llamativo de los nombres o por lo llamativo de la portada del video. Y eso se ha trasladado a todos los otros textos divulgativos o todos los otros textos que hablan de ciencia, ¿cierto? En este caso, lo que ustedes están viendo es como un título para pescar, sí, un título llamativo que llama la atención, es vender, por lo que está diciendo ahí Andrea en el último. Y les estoy compartiendo. Entonces, esto, cuando uno lee los botones de Napoleón, primero le hace un llamado a uno de, pues uno sabe quién es Napoleón, uno de los más grandes conquistadores de la historia. Napoleón de alguna manera tuvo una inferencia o intervención en la independencia de Latinoamérica cuando él invade y se apodera de España. Bueno, hay una caída de los poderes y eso permite pues que hoy seamos un poco más libres. ¿Sí? Entonces, y que aparte, y que cualquier persona en este planeta, desde el país que esté, el que sea, va a tener una conexión con este señor y que es un hombre Profe, tan poderoso. Dime, André. André, ¿no me escuchan? ay, perdón, tenía el micrófono desactivado. Ah, Profe, que a mí realmente el título no es lo que me parece llamativo, sino la cita que hay abajo que dice botones de Napoleón, 17 moléculas que cambiaron la historia. O sea, cómo nos venden una historia diciendo que 17 moléculas, que parece ser absurdo, cambiaron la historia. no, pero ¿Sí me es que entiendes? Entonces, a eso voy, no, André. eso. Es que veires. Entonces,
Mira que los botones de, entonces voy a seguir desarrollando mi idea. Entonces tenemos a Super Napoleón, el super poderoso, y nos dicen que los botones, una cosa tan mínima, tan insignificante, tan chiquita en el mundo, y nos han escrito algo sobre eso. Entonces a uno de una le llama la atención. Después, claro, mi querida señora, mira que le ponen 17 moléculas que cambian el mundo. Aquí lo que nosotros estamos percibiendo es un choque entre qué tienen que ver botones y qué tienen que ver que los botones de Napoleón con las moléculas y el cambio de la historia. Lo hace más llamativo. Es como si pusieran un ¿cómo se llama eso? Ese ganchito con el que pescan sí, con los que pescan y que le envuelven lombrices y les ponen cositas de colores para que los peces caigan. Son adornitos. Para eso está esto acá, el adorno. No solamente le ponen los botones de Napoleón, que esto es lo primero, sino que aparte le hacen un acercamiento a un asunto que está en inglés. Entonces, lo que está pasando ahí es que están perfilando al lector. No cualquier persona, no cualquier persona va a leer un texto que tenga un subtítulo en inglés. ¿Sí? Entonces va perfilando al lector y lo va haciendo atractivo. Solamente aquel que lea 17 moléculas a que han cambiado el mundo y que lo entienda, o sea, lea eso en inglés y que lo entienda, va a tener un nivel de formación requerido para poder entender lo que se va a hablar en el texto. Entonces, estos son, lo voy a decir así, pero no es la palabra. No la voy a decir, voy a decir otro. Son microestrategias para llamar y capturar la atención de la persona. Para mí, con respecto al texto de la semana pasada, me sigue pareciendo una trampa, ¿sí? Y ahí lo que está diciendo Andrea, lo que está diciendo, perdón, Alejandra, sentí como que el texto anterior me estaban vendiendo un libro. Exacto, me llamaron, por ejemplo, cuando yo lo vi, me llamaron la atención, yo fui y lo leí y me doy cuenta que en verdad no me están hablando de los botones de Napoleón, sino que me están hablando de un libro que habla sobre los botones de Napoleón. Me están vendiendo. Es como si en la calle alguien estuviera diciéndome, pase, pase aquí, lo pregunte por lo que no vea, tenemos esto, aquello, el culebrero. Eso mismo está pasando ahí. Y a ese fenómeno se le llama clickbait, que ha sido traducido en español como el ciberanzuelo, ciberseo, cebo de clics o anzuelo de clics. Es un neologismo en inglés usado de forma peyorativa para describir a los contenidos en Internet que apuntan a generar ingresos publicitarios. Ese título que está ahí, más que querernos decir de qué trata el texto, nos está capturando la atención. Entonces, por eso creo, André, que nos sentimos traicionados. Pues no creo, André está queriendo decir otra cosa. Yo me siento traicionada con el título. Pues traicionada no, me siento aprovechada. Se aprovecharon de mí para traerme aquí. Pero con respecto al texto anterior, yo sí tengo distanciamientos, pero eso pues lo digo al final. No sé, André, qué quieras decir. Sí, te aporta lo que estabas diciendo. Claro, profe, o sea, como que con el texto me disuadieron, no sé si se dice. Me convencieron. Me disuadieron. Pues Eso, sí, disuadía. trataron como de captar mi atención y luego me embutieron otra cosa. Exacto, no, y bueno, ahí te lo voy a decir cuando esté mi parte. Creo que es muy diferente al texto que leímos el miércoles. Bueno, gracias mi querida Andre. Y sigue María del Pilar. ¿Quieres hacer tu aporte? Hola, profe. Hola. Profe, pues a ver, yo la verdad, como decía Andrea, o sea, yo cuando leí ese título, yo pensaba que eso se iba a enfocar en otra cosa, pues que ese texto me Sí. iba a hablar de Napoleón, que me iba a hablar de historia, que me iba a hablar como de otros asuntos. Y cuando vi la primera parte, y ya pues después de esa primera parte como que empezaron a hablar fue de química y de otros cambios que hubieron, pero sobre todo en la química, como que ya, yo dije, pues, ¿y ese título qué? Bien. Entonces, pues ahí sí como que por ese lado pues sería como lo que yo vi, y sí, pues como que pues sí, ese título como que entonces me dejó un poquito confundida.
Y ya después al final, o sea, yo como que también ya empezaba como a captar eso que estaba en el otro, pues que vimos en el otro texto de esta semana, que era como vendiéndole algo, pero ya como que al final fue cuando capté que decía literalmente pues como que eso es lo que vamos a encontrar en ese libro. Entonces ahí ya es como que ya digo, bueno, sí, ya me están metiendo aquí una cosa para que Bien, les compre. Entonces pues sí, eso fue como mi percepción sobre el texto. te estaban vendiendo algo, listo, bien, listo. Me gusta la intervención. Creo que pues lo que dijiste tiene sentido, coherencia y guarda relación con el texto. Bueno, Alejandra ya escribió el de ella, lo voy a leer. Yo sentí que el texto, a diferencia del otro, me generaba dudas, pero a la vez me mostraba verdades. Cuando relaciona la historia con la química, algo que me pareció curioso es el título, porque a partir de los botones se basa los fundamentos para la construcción del libro. Ahí Alejandra está tocando algo que a mí me gusta, que me gustó mucho de este texto, a diferencia del anterior, es que no sé, bueno, en el texto anterior hay un párrafo que son puras preguntas, y yo quedaba como, sí, yo quiero saber la respuesta, sí, yo quiero saber la respuesta, y no me las dieron, porque me querían dejar con todas las ganas para que fuera a comprar el libro. Mientras que este texto, el de Botones Napoleón, es mucho más extenso, es mucho más claro, en verdad sí me quiere dar información, yo sí me siento verdaderamente provocada por comprar el libro. El de la semana, el del miércoles, yo me sentí como me están vendiendo por vender, me quieren hacer comprar por comprar. Mientras que en este texto yo sí siento que hay un respeto por mí como lectora que me ha acercado con mi curiosidad al texto y se me ha hecho el esfuerzo de satisfacerme en la medida en lo necesario, ¿cierto? Se me han dado datos, se me aclaró lo que me trajo acá, que eran los benditos botones de Napoleón, o sea, lo que me pescó, me la respondieron y aparte me fueron dando endulzaditas de otras cosas y me fueron involucrando en esa parte de lo químico, entonces no solamente me dejaron ver aspectos de historia que son los más cercanos a nosotros, los de química siempre van a ser los más lejanos, sino que eran, vea, la historia esto y la química esto, una cosa que decía Andrade pues ahorita, que hacían esa relación como que me mostraban un respeto como lectora, ¿sí? Como que me trataban con, esa es la palabra, me trataban con dignidad para comprarles el libro. Verás que estos son los beneficios, el libro dice esto, imagínese que en una parte de esto, ay, estas otras cosas también las habla ahí, pero todas siempre que se hablan con este enfoque, desde esta disposición, y a mí eso me pareció que me trató con mucho amor. Yo no sé si te lo perciben, yo sentí que el autor de este texto me trató con respeto, con dignidad, con amor, mientras que el otro era, mire todo este conocimiento, pero cómprame el libro. No, pues no, qué Profe, pena contigo, dime. eh, yo primero tengo una pregunta para Aleja y que pues, que ¿cómo así que a partir de los botones se basan los fundamentos para la construcción del libro? Con eso terminó Aleja. Sí, Porque según lo que yo entiendo, eh, el hecho de Napoleón es un hecho más de tantos que narran y no fundamenta el libro, ni fue motivación. Solamente nos dicen que con esta motivante historia comienza el libro. O ok, sea, solamente nos exponen que con esa empieza el libro, según mi perspectiva. ok, Y que es una historia pues como que llama la atención para seguir al libro. yo escucho a Aleja, O yo entendí mal. escuchemos a Aleja, porque yo entendí otra cosa, Andre, pero escuchemos qué nos dice Aleja sobre lo que quiso decir ahí. ¿Cómo se aleja que a lo último? Pues es que yo entendí en la parte que nos terminan de narrar lo de Napoleón y nos dicen
aunque no se sabe con seguridad si esta fue la única o la más importante causa para el fatídico resultado, los químicos disfrutan citando este hecho como la razón para tal derrota. Con esta motivante historia comienza el libro, Los botones de Napoleón. No sé, O yo sea, que siento que sí partiendo de la historia del libro con ese dato curioso, entonces empieza la construcción del libro. Ya. Porque Pues es que yo, una cosa es que con ella empieza y otra cosa es que en ella se fundamenta. pero es que pero sabes que André, yo creo que cuando ella quiso decir que en ella se fundamenta, no, o yo entendí, pues me salí. Y es que no es que se fundamente en los botones de Napoleón, sino en esa estrategia de hablar sobre la química desde acontecimientos de la vida cotidianos. Por eso yo le Ya. entendí ya cuando se fundamenta, claro, se fundamenta en el hecho de que nos dan hechos de la historia y cómo la química ha intervenido en eso. Eso lo entendía ella. Ya. Sí, muchas gracias a las dos. Profe, Listo. y conectando la historia con lo que tú nos estabas diciendo, que el autor pues de este texto que nos habla pues como de lo que se trata el libro, eh, de lo que tú dices que nos trata con dignidad, y a mí me parece que eso se ve explícito en una cosita que tengo subrayada que dice, es una propuesta de viaje en el tiempo. Y cuando nos dice, es un homenaje a la ingenuidad, la curiosidad y la obstinación de muchos químicos, gracias a cuya contribución tenemos hoy la oportunidad de descubrir y comprender la fascinación que significa esta ciencia básica, la química. Y yo recordé algo que había escuchado en algún momento, y es que la verdadera inteligencia está en la simpleza. Y Sí, cuando una persona puede llegar a explicar algo tan maravilloso de una manera tan simple, es que no es como egoísta con lo que se supone que debemos saber, ¿cierto? Como que no guarda ese ego intelectual. Entonces me parece muy bonito eso de querer llegar a las personas, mostrarles la química, hacer un puente con la historia y, y mostrar la fascinación de la química, porque ese es el propósito del libro. sí, Entonces ahí está como que nos tratan con dignidad al hacer un texto sencillo que nos permita sacar conclusiones verídicas, sí, ¿cierto? Con verdad sí. científica. Sí, que ese es el intento, y creo que se nota mucho cuando hablan de las brujas, que las quemaban porque se sabían las bases de la botánica, ¿cierto? Y cuando hablan de que intentan explicar esa falla histórica que nosotros tuvimos al sentenciar a las mujeres de esa manera por saber algo que no se sabía, que nosotros no sabíamos, que no entendíamos, el libro está tratando de llevarnos a eso, no solamente con explicarnos química y explicarnos historia, las propiedades, eso. Eh, eso es muy valioso también con respecto al texto. Bueno, falta María del Pilar, que nos... Ah, no, María del Pilar ya. Cami, no estás en la obligación de expresar más. Si quieres decir algo bien, si no, seguimos con las preguntas. Profe, a ver, Dale. eh, primero una duda para ver si, o sea, cómo coger Hágale, las ideas. hágale. Yo quería, bueno, antes quería empezar con lo de Napoleón y su ambición porque creía que, bueno, a lo de dominar Europa sucedieron lo de los botones, por eso pensaba que era lo importante, o me estoy saliendo mucho del texto. No, hasta ahí vas bien. Hasta ahí vas Ok. bien, bien. Por querer Eh, dominar a Europa, pasó lo de los botones. Eso es una verdad. ok, entonces me expliqué mal. Vale. Entonces, sí, así quería empezar. Ok. Segundo intento bien. Eh, pues quería hablar del libro también, de la diferencia que trae este y el otro. Sí, dímela. Eh, este también tiene, o sea, hace sus preguntas, pero no las hace tan evidentes, creo yo.
Entonces hace preguntas comunes que siempre hemos, pues, no siempre, sino hemos pensado, sino que tal vez nunca le hemos encontrado solución o algo así. Por Cami, ¿cuáles ejemplo, son esas? Eso es un ejemplo. o pues eso es lo que entendí en el momento en que se hablaba de la sal o del azúcar, Ah, que, que usted las puede consumir, pero no las puede consumir demasiado. Y entonces, pues, o sea, no me da una explicación concreta de por qué, pero sí me hace esa pregunta diciéndome como, sí, te entiendo. como algo que usted ha pensado, pero tampoco le ha encontrado una solución clara Muy bien. y que el libro le puede se la puede dar. Sí, señor. Bien, Sí. Cami, me gustó eso. Es verdad lo que dices. Bien, bien, vamos, Bien, vamos. bien. Es muy cierto. Es verdad porque a mí también me pasó. Cuando yo leí lo de la sal, entendí que eso, que es que el libro nos va a mostrar que cosas que son cotidianas para nosotros, en verdad, tienen una trascendencia que nosotros desconocemos. Y eso es lo que dice ya. Pero nos da a entender que en el libro es que lo vamos a resolver. Y es verdad, si bien en el otro texto, en el del miércoles, nos hacía preguntas, y en este no se nos hace preguntas, sí está la misma estrategia de dejarnos iniciados y querer profundizar en el libro, porque es que al fin y al cabo no nos está vendiendo. Listo, muy bien, muy bien, muy bien, wow, bien. Ha sido un pequeño paso, de verdad que no sé si lo notan, pero ha sido un pequeño paso que para ustedes es un paso inmenso y los felicito muchachos. Y de verdad que mi intención es de verdad que ustedes salgan de esta clase como si ya estuvieran en el sexto semestre de dialogar textos en una carrera pues de ciencias sociales. ¿Sí? Yo sé que van para otras carreras, pero yo quiero tener una conversación de ustedes como si yo estuviera hablando con mis compañeros de sexto semestre. Esa es mi meta. Y para eso se necesita practicar, practicar. Y voy a hacer un poco más. No, eso no me gusta, no, eso no me sirve, no, eso no es así, ahí se perdió, ahí se fue. Le hace falta nivel a eso. Listo. Primera pregunta. Bueno, por aquí hay una pregunta muy relacionada con lo que habíamos hablado. Bueno, no, empecemos con esta, no la encuentro. Según el texto, Rusia es de cuál continente. Voy a dejar de compartir pantalla, no es necesario. Y les voy a poner las preguntas aquí y les voy a compartir mejor el texto. Según el texto, Rusia es de cuál continente. Ay, ahí me faltó una tilde, en la cual. Andrés, sí, dime en qué parte del texto se hace mención a que Rusia es parte de Europa. Profe, arriba, pues en la primera parte donde nos dicen la victoria rusa sobre el ejército francés con Napoleón Bonaparte a la cabeza fue el mayor obstáculo a la ambición napoleónica de dominar a Europa. Ahí entonces me doy cuenta que Napoleón estaba en cabeza, era del ejército francés. Ajá, Y que Napoleón quería dominar a Europa, pero no lo logró. porque no pudo con Rusia. Porque no pudo con Rusia. Ajá. O sea, da a entender como que el último bastión al que tenía que lograr para poderse Exacto. declarar dueño de Europa era Rusia. Eso es A lo que se vencer a entiende Rusia. ahí. Pero nosotros sabemos, o bueno, es que hay tantas teorías, pero nosotros sabemos que Rusia no hace parte de Europa, sino que Rusia está entre Europa y Asia. Una mitad es de Asia y la otra mitad es de Europa, entonces es un país que está en Euroasia. Sí, entonces aquí Sí, yo me quedo como, pero, dime, pero, pero políticamente Rusia es de Europa, ¿no? es que es lo que yo te acabo de decir, hay tantas teorías. Tantas teorías. Imagínate que hay una teoría
que dice que hay 5, ¿cómo es? América, Antártida, es que se me olvida dónde queda Australia. ¿Cómo se llama el continente de Australia? Siempre se me olvida ese. Europa, Asia, América. No, pues yo soy boba. Estoy en internet, ¿por qué me voy a poner a inventar? Continentes del mundo. Es en Oceanía. Oceanía, esa es la palabra. Entonces está Asia, África, Norteamérica. Vea, mire acá, André, Norteamérica y Suramérica son 2 continentes. Y América es un solo continente. Y mírelo, aquí lo muestran como uno solo, pero aquí nos están diciendo que son dos diferentes, Ok. y aparte de todo, Centroamérica no lo reconocen, no existe. Entonces hay muchas Profe, teorías. Dime. tú solamente estás compartiendo el texto, entonces cuando me Ay. dices mira, no veo nada. Servicio de... Listo, ahora sí. Entonces miren acá. Ellos, al igual que otros países como Australia e Inglaterra, creen que existen 7 continentes: Asia, África, Norteamérica, Suramérica, Antártida, Europa y Australia. Pero miren este mapa de acá, aquí este es un solo continente. Entonces esa es otra teoría. Hay otra teoría que dice que esto que está acá, está al revés, porque en realidad el norte es esto aquí, entonces los países del norte serían estos que estamos acá en el sur supuestamente. Entonces hay muchísimas teorías, pero la que más se usa actualmente, la que más fuerza tiene, la que más se usa, es que Asia eh, es un país euroasiático, porque unos países están hacia Europa y otros países están hacia Asia. Y no me refiero a su orientación o a su ubicación, me refiero a la cultura que se viven en estos países. En Rusia hay países que viven al estilo europeo y hay países que viven al estilo asiático, pero todos son Rusia, son rusos, se identifican como rusos, ¿sí? Entonces por eso, esa es la que Profe, más pega. Ya va a terminar ese, esto. Y entonces este texto asume, asume lo que tú estás diciendo. Rusia es Europa. Ya, dale, André. profe, eso de, ay, mentiras, de pronto me salgo mucho del texto, es que, ¿por qué van a decir que norte es abajo si simplemente las coordenadas, cierto? Es como René Descartes inicialmente pues como que fundamentó que le da coordenadas como para tener un punto de partida. No, Pero pues porque si van a decir tengo, que norte lo es que yo tengo entendido, André, porque yo también no estoy de acuerdo con eso y me genera muchos problemas. Lo que yo tengo entendido es que creer que hay un arriba y hay un abajo y son cosas que nos ha puesto en desventajas con respecto a los países de arriba. Creer que los de arriba mandan a los de abajo, por eso es que África y América del Sur y América del Centro están llevados, porque se crean esas hegemonías. Entonces se paran desde lo universal. En el universo no hay arriba y no hay abajo. Entonces desde ahí le tumban la teoría de que desde que el mundo, el planeta, tiene norte y sur. Entonces lo que hacen es, no, pues el sur queda hacia abajo y hacia el otro lado. Pero como estás diciendo, André, ahí sí nos salimos pues del texto. Solamente que yo quería resaltar el asunto de que aquí hay una posición política. Uno no lo alcanza a ver, muchachos, ustedes no lo alcanzan a notar, pero aquí ya hay una creencia de que hay alguien que tiene la supremacía sobre un territorio y no reconocer que en unos pueblos hay unas diferencias que hay que darles nombre por la característica que tienen, eso ya es un acto político. Entonces, aquí uno empieza a cuestionar lo que lee, porque qué es lo que le dice y cómo es que le dice a uno las cosas. Entonces uno dice, no tragar entero. Aquí hay una postura eurocentrista del mundo que uno tiene que, a estas alturas de la vida, empezar a cuestionar. ¿Todo lo que dice Europa es cierto? No, ¿cierto? Bueno, sigamos. Siguiente pregunta. Una conclusión pequeña. Con esto yo quería que revisáramos que detrás de las palabras, detrás de lo que se dice, hay posturas
que determinan qué es lo que nos dicen. Y nuestra responsabilidad es ser atentos a eso que se nos está diciendo, aunque no se nos diga directamente. Por eso es que leer es tan hermoso. Es posible afirmar que el ejército ruso era más grande que el francés. Profe, pues de pronto el ejército de Napoleón, profe, yo creo que sí, aunque no sé si estoy sobreinfiriendo, Dime pero dónde cuando estás nos leyendo. dicen, todavía hay quien se pregunta cómo un ejército de las proporciones y la experiencia de Napoleón fue derrotado en Rusia. Es decir, que cuando nos hablan de proporciones y nos dicen que la gente aún se cuestiona por qué perdió, es porque era más grande. Pues no nos resaltarían las proporciones, sino no sé, de pronto nos resaltarían la fuerza, la estrategia militar. Listo. Y yo te hago esa pregunta, André, que fue lo que yo pensé. Yo pensé lo mismo que vos hasta ahí. Pero cuando yo leí si el hambre, el frío y las enfermedades fueron factores comunes para ambos ejércitos, entonces yo me quedé como, o sea que si eran de iguales proporciones, solamente que aunque creo que la mía está muy débil, pues, si eran de iguales Profe, proporciones, solamente que el frío, la enfermedad y el hambre los deterioró a ambos. Pero sí, siento que no tengo cómo afirmar que el ejército ruso era de igual proporción. eso, profe, lo que pasa es que ahí él nos trata de decir como esa podría ser una razón, pero es que era igual para todos, ¿cierto? Y está a un lado lo de la proporción. ¿Cómo me explico? Ahí dicen, si el hambre, el frío y las enfermedades fueron factores comunes para ambos, es decir, que esas cosas no fueron la razón, sin importar si uno es más grande que otro, Listo, ¿cierto? O sea, como sí que señora, esa expresión nos descarta que esas fueron las razones. te entiendo, tienes razón. Y lo que queda claro es que no hay nada que me afirme el tamaño de Rusia. Pero cuando me dicen que como un ejército de las proporciones del de Napoleón es que era muchísimo, demasiado grande. Listo. Bien, entonces no es posible afirmar que el ejército ruso era más grande que el francés. Bien, siguiente. Napoleón perdió la guerra a causa de qué. Profe, no se tiene certeza. Eh, Dar una certeza sería ser muy chismosos porque los botones, la desintegración de los botones de estaño es una hipótesis. Muy bien, pero yo creo que en el texto sí hay una parte que nos dice que fue lo que, por qué fue que perdió la guerra. Mírala acá, creo. Sí, sí, es que es eso. Vea. Todavía hay quien se pregunta cómo un ejército de las proporciones y la experiencia de Napoleón fue derrotado en Rusia. Si el hambre, Profe, el frío y las enfermedades fueron factores comunes para ambos ejércitos. profe, que tuvieran las ropas dañadas los ponía aún más en desventaja con esas desventajas. Cuando nos mencionan los botones que sujetaban las chaquetas y los Sí, pantalones, sí, pues uno queda sin chaqueta y pantalones en un frío en el hijo de madre. horrible. Se cae, claro. Sí, profe, pero Pero a lo que me refiero es que eso es una hipótesis porque realmente la gente todavía no se explica, o sea, le están dando esa respuesta a esa pregunta tan difícil de responder.
Eso es cierto, lo que estás diciendo. En el texto se dice que lo de los botones es una hipótesis, pero esta fue derrotado en Rusia. Es 25 Iris. Todavía hay preguntas. Fue derrotado en Rusia. Aquí está claro eso. Napoleón perdió en Rusia. Si el hambre, el frío y las enfermedades fueron factores comunes para ambos Profe, ejércitos. Dime, Cami. Ya le iba a ¿no es decir, ahí pero donde, no es ahí donde dice bueno, lo que se conoce como la peste del estaño? Que pues validaría un poco más la hipótesis que tiene. Cami, es que lo que pasa es que la peste del estaño es que el estaño se desintegra a bajas temperaturas. Entonces no es una enfermedad directamente a las personas, humana. sino que a Eso. ellos ajá, se les dañaron los botones de las ropas y me imagino pues que quedaron desprotegidos físicamente y ese Eso. frío los dejó expuestos, ¿cierto? André, pero ahí usted sí El- me está dando la razón a mí. Usted Profe, sí me es está que, dando la no, o sea, razón es a que mí. se supone que, no, profe, es que el texto nos da esa razón. A lo que yo me refiero es que él nos hace claridad de que es una hipótesis. Pues yo no estoy diciendo que no, ¿sí me entiendes? Pues No, no yo te es un entiendo. No, hecho tienes razón. demostrado, Tienes toda la ¿sí razón. me Lo de entiendes? los botones es una hipótesis. Eso no se ha demostrado. Por eso traje la pregunta. Pero en el texto sí se dice que fue lo que causó la derrota de Napoleón. Y fue el hambre, el frío y las enfermedades. Solamente que fueron factores comunes para ambos ejércitos. Una de las hipótesis más sorprendentes para responder esta pregunta es todo por un botón. O sea, eso es una hipótesis, esto no es verdad. Pero esto que está acá es la razón por la que Napoleón perdió en la guerra. Y aportando lo que le estabas diciendo a Cami, la peste del estaño se le nombra a ese deterioro que tiene el elemento, que se me quedó ahí andando en la Profe, cabeza. pero yo sí, o sea, ¿por qué nos exponen eso como la razón, sabiendo que eran factor comunes para ambos? Es decir, que la razón es otra, que fue lo que los puso realmente en desventaja. Es Bueno, decir, esos factores sí, los tenían a ambos en desventaja, pero hubo algo que que no le se hizo sabe pues qué como es. más fuerza, ajá, que le hizo más Ok, fuerza a que perdiera el ejército de Napoleón. ok, Es decir, que te esa no entiendo. fue la razón, sino fue lo que, como la cereza del pastel, lo Ok, que acabó de derrotar. ok, y es verdad lo que dices, André. O sea, el hambre, el frío y las enfermedades fueron como la base de la pirámide, pero en la punta hay Ajá, algo. Y en esa punta exacto. se cree que es el estaño, pero no se sabe porque es El una hipótesis. estaño. Y habrá muchas otras que no se mencionan en el texto. Listo, bien, Ajá. excelente, pro. Pero si se tiene en cuenta en el texto, esa, esa es, esa sería una causa. ¿Cuál sería una causa, Aleja? ¿Cuál es esa que tú dices? Creo que en el texto mismo lo dice, ahí dice abajo. Aunque no se Ok, sabe con seguridad si esta fue la única o la más importante causa para el fatídico resultado. no, es que mire lo que está diciendo aquí. Aunque no se sabe con seguridad, eso es lo mismo que decir hipótesis. Si esta fue la única o la más importante causa para el fatídico resultado, o sea, aunque no se sabe si esto es cierto o es verdad, aunque no se ha comprobado esta hipótesis, para los químicos es un hecho muy satisfactorio poder decir que esa es la razón. ¿Sí? Eso es Profe, o sea, lo que ellos está están, diciendo ahí. exacto, ellos están resaltando la peste del estaño por el propósito del libro y es ligar estos fenómenos químicos con la historia. Entonces, el punto no es decir que esa fuera razón, sino tratar pues de hacer una relación con el propósito del texto. Se habla exactamente de este fenómeno, pero por el propósito del libro y es hacer ese puente de la ciencia con la historia. Muy bien, sí. Si la ven, Aleja, si la ves. O sea, en el texto, los químicos
se ufaman de decir que esa es la razón, porque a ellos les gusta, pero eso sigue siendo una hipótesis. Es más, el texto, la autora, ¿cierto? Que es la que escribió es, no sé, no está el nombre de la autora, revista de divulgación científica, bueno, digamos que es una nena. La autora no deja Creo que sí se olvidar, llama Carmenza. pero es que Carmenza Carmenza Uribe. no fue la que escribió esto. Ah, Ah, no, sí, no tienes sé. toda la razón. La que escribió el libro fue Penny Lacourteur y Gilbert Rosson. Es que, exacto. Carmenza, sí Pero señora. eso, Carmenza, ¿cómo va a citar? Es de Bedoya, Uribe Bedoya y una cita en inglés. Entonces sí, tienes razón. Carmenza nos sigue haciendo la aclaración que si bien eso es una hipótesis, no nos puede dejar olvidar eso. Los químicos se ufaman de que ellos hicieron eso, pero no es cierto. Pues no es verídico, ¿no es cierto? No es verídico, no se ha comprobado. Listo, estamos de acuerdo, Aleja. Estás en desacuerdo. Sientes que nos falta algo, que no hemos visto algo. Pero entonces habrían dos respuestas dependiendo de quién escribió el texto y el propósito de este. Aclárame eso, porfa. Amplíame esa idea, por favor. Pero, por ejemplo, como dices, o sea, según Carmenza, eso es, o sea, lo que se plantean son hipótesis y que tienes y que tales, pero ya cuando nombra a Andrea sobre que eso se hace con la intención de darle un impulso hacia el libro que se está desarrollando, entonces para los químicos sí lo toman como una derrota. Entonces, pues podrían haber dos respuestas dependiendo de si nos preguntan de según el autor o según el propósito del texto, que serían pues lo de Mm, libros. mm, Te entiendo. Pero creo que ahí no sé qué palabra decir, no estás teniendo en consideración de que se plantea esto como una hipótesis. Entonces, si nos preguntan por la autora, acá, si nos preguntan por la autora, obvio que respondemos desde acá. Ella está reconociendo que es no es algo comprobado. Pero si nos preguntan por el texto, una de las hipótesis más sorprendentes, buena pregunta, una de las hipótesis para responder a esta pregunta es todo por un botón. No, eso no lo está diciendo la autora. La autora no lo dice como que a ella le parece, sino que ella sabe que esto es una hipótesis, porque no se ha comprobado. Aleja, ¿sí? Por eso ella lo llama hipótesis, porque es una hipótesis. ¿Cómo se llama esa hipótesis? Todo por un botón. ¿En qué consiste la hipótesis de todo por un botón? En que se cree que el ejército francés tuvo una desventaja con el ejército ruso porque en su ropa presentaron un desgaste debido a que los batones se deshicieron y no pudieron mantenerse cubiertos y el frío los mató. Pero eso es una hipótesis. Entonces ella no lo está hablando desde ella, o sea, ella no está llamando a esto hipótesis, sino que ella sabe que esto es una hipótesis. ¿Sí me hago entender, Aleja? Aquí sí se deja ver que ella está convencida de que eso es algo, una afirmación que no se hace con seguridad. Pero aquí es ella, por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes, tráigame, hoy vamos a hablar de un texto narrativo, 100 años de soledad. Sí, eso es lo que está haciendo ella ahí. Por eso yo no estoy de acuerdo con lo que dices tú, que ella está planteando que sea una hipótesis. Ella sabe que eso es una hipótesis. ¿Sí? No estás de acuerdo conmigo. Ese ya es que no estás de acuerdo. Pero bien, Ale, no es para que lleguemos a acuerdos. Listo. De todas maneras, sigamos avanzando en las preguntas. Profe, Profe, un paréntesis. Dime, Ay, dime, dale. dime. no, dale Andrea primero, yo te espero. No, María, dale. Dale tú, María.
Listo, profe, es que yo tengo una pregunta. Pues es que, pues viendo como ya la autora y todo eso, uno no podría, pues sería muy errado uno decir que de pronto esta autora está leyendo, pues está escribiendo un texto, o sea, como con la intención de que nosotros compremos ese libro, pero ya desde una perspectiva de, pues de gusto de ella, y el otro lo hacía como, pues sí le gustó, pero quería como, tenía propósitos más económicos que como compartir el conocimiento. Pues porque aquí realmente, como habíamos hablado al principio, sí se nota como que realmente la autora pues como que sí le ha gustado el libro y pues como que quiere generar esa intriga en Esa los otros que empatía, sí, ajá. En cambio en el otro se ve como más como pues cómprelo. cómpralo. Entonces no sé si ahí sí se puede, o sea, sería muy mal, estaría mal concluir que de pronto esta sí lo hace como más desde el gusto y el otro lo hace más desde la parte pues desde un interés económico. María del Pilar, pues sí, de hecho eso fue una de las cosas que yo dije como al principio, que yo sentía que en ese texto la autora nos trataba como con dignidad y que en verdad está hablando del libro como que en verdad lo leyó, lo gustó y nos está compartiendo ese gusto de la lectura. Mientras el otro nada más nos hablaba de las características y las bondades, ¿sabe? Le va a responder esto, le va a responder esto, le va a responder esto y ya. Esta nos está hablando desde el disfrute, desde lo que a ella le llamó la atención. Aleja, si queda con duditas, hágalas que este es el momento para hacerlas, este es el espacio. No sé, lo que yo les digo, no se dejen convencer que yo enredo. Haga las preguntas. Entonces, mi querida María del Pilar, sí, lo que estás diciendo es sí desde lo que yo percibo en el texto. Esta no es tan descarada para vendernos. Aleja, dinos tus duditas, por. Gracias, María del Pilar. Aleja, es que prendes el micrófono. No, es que como estoy tratando de entenderme, pero, o sea, a lo que voy es que, digamos, si en caso tal de que en el examen, o sea, en él se les dé por preguntar como, digamos, generando esa confusión, ¿cierto? Entonces estoy Sí, buscando como esa manera de dónde puede surgir esa confusión, pero no sé, que no sé, te estoy muy entiendo. confundida también. Te entiendo lo que quieres preguntar. O sea, como si en el texto en el examen nos preguntaran que cuál es la posición de la autora ante esa idea. ¿Eso es lo que me quieres Eso, decir? profe, eso. Ok, no, pero es que en ambos casos, Alejandra, la autora reconoce el hecho de lo de los botones, pues esa explicación que se nos da ahí química como una hipótesis. Entonces siempre es claro que es una hipótesis, solamente que acá una de las hipótesis más sorprendentes para responder esta pregunta es que ella está diciendo que no es ella la que se la está inventando. Ella no cree, ella no se está inventando esta hipótesis, sino que es un hecho social de que en la comunidad científica es una cosa que en la comunidad científica se da. Entonces ella por eso lo llama hipótesis. No es que ella tenga una hipótesis. Pero en esta parte de acá es lo que se conoce como, aunque no se sabe con seguridad si esta fue la única o la más importante causa para el fatídico resultado, acá ella está repitiendo este asunto de la hipótesis, solamente que aquí sí se le escucha a ella más hablando en persona, en primera persona, ¿sí? Sí me hago entender, Alejandra. Pero en ambos casos, la posición de la autora ante el hecho es que es una hipótesis, es algo sin comprobar, no es la razón por la que Napoleón perdió la guerra. Si usted le pregunta a ella, a Carmenza, ¿usted por qué cree que Napoleón perdió la guerra? Ella le va a decir, no sé, no sé. Hambre, frío y enfermedades, pero lo que en verdad no sé, no sabría decir. Eso te respondería ella. Ahora sí, mi querida Profe, Andrea, ¿qué ibas a decir tú? yo le iba a decir a Aleja que yo siento que ella se está dejando distraer por, de pronto por el título,
Porque Aleja, mira que si uno de pronto mira el texto de una manera global, ve pues como la intención del texto, la intención de cada historia con cada relación científica. Entonces no tendrían por qué preguntarnos si esa fue una causa, porque nos están haciendo un énfasis en mostrarnos un libro que trata de hacer un puente de la ciencia con la historia. Entonces no nos podrían preguntar si esa fue la causa o una de las causas, porque lo que nos quiere decir el libro es como que estamos buscando con qué conectar este hecho para que la gente lo digiera, para que la gente trate de ver la química un poco más cercana, pero realmente no vamos a explicar el problema socioeconómico, ni estratégico, ni de la guerra, ni de la ruta de Muy las bien. especias, ni nada de eso. Entonces, como que te estás concentrando mucho en esa primera parte, sabiendo que es una parte de todas las partes que tiene el texto y que realmente son con la misma estructura. Hecho histórico, perdón, hecho histórico, esto, ¿cómo es? Fenómeno químico. De hecho, de hecho, Andrea acaba de decir, por ejemplo, cuando yo formulé la pregunta, ¿Napoleón perdió la guerra a causa de qué? Es precisamente para, era una pregunta para generar como esa confusión. Porque cuando digo Napoleón perdió la guerra a causa de qué, la respuesta es que no se sabe. ¿Sí? Que pues, no, voy a repetir. Cuando yo hice la pregunta estaba esperando que ustedes me dijeran, bueno, una de los determinantes, una de las cosas que sí se dieron es que hubo hambre, frío y enfermedades. Pero este asunto del botón de Napoleón no fue la causa. Esa es la respuesta pues como a esa pregunta. Pero que precisamente va totalmente conectado con lo que está diciendo Andrea. En el texto no nos están resolviendo por qué Napoleón perdió la guerra. Nos están restableciendo una relación entre la química y un hecho histórico. Bien. Crash. Y sigamos con la que sigue. Entonces esta pregunta. ¿Cuál es el tema del texto? Me pasé la 4. Ahí te la hago. No la voy a hacer porque ya la respondimos en el diálogo. ¿Cuál es el tema del texto? Esto es porque si lo han dicho todo el rato. Profe, lo de las moléculas, ¿verdad? Me No, hace dudar. No, entonces, vale, ya sé que. pero usted lo dijo ahorita. ¿Cuál es el tema de este texto, de todo el texto? Sí, todos los intentos valen, muchachos. Lance, tírese. No le tenga miedo al no. El no es el que lo Vale, hace a vale, uno vale. fuerte. Ya me acordé, era ¿Cuál como el es? anterior. O sea, tratar de promocionar el libro. Muy bien. Vale, Eso. sí, que Muy también, bien. profe. El tema de este texto es esto. Con esta motivante historia, ¿cuál es esa motivante historia? La de Napoleón. Comienza el libro Los botones de Napoleón, en el cual Penny Lacourt, la profesora yo no sé qué, este señor, narran 17 historias de las cuales los protagonistas es una molécula, en otra palabra, una sustancia química. Y todo lo que sigue después de este punto es es la retaila, voy a decirlo así, son los argumentos, son el endulce, los cosas que le provocan a uno leer este libro. O sea, y lo que se habla anteriormente también es un atractivo para leer este libro. Todo lo que se dice en el texto va al libro. Entonces, el tema de este texto es el libro Los botones de Napoleón. ¿De qué habla? ¿Qué dice? ¿Por cómo lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿A quiénes se lo dice? ¿Qué dice? Todo es sobre ese libro. Ese es el tema. Bien, Cami, muy bien hecho.
No se deje distraer. Mire que usted tenía la respuesta, si no sé por qué la cambiaste. Pero usted desde que habló al principio ya la había dicho. Y Alejandra también la había mencionado. Esos silencios me hacen sentir como, profe, siguiente. Nos dejamos enredar. Sí, esa es otra. Y creería yo, muchachos, que se deja. Yo me pregunto, pero ¿por qué los nenes se dejan enredar? Y yo me pongo a pensar, cuando yo estaba joven así, ¿por qué me dejaba enredar yo? Porque me daba miedo, porque me sentía insegura, pensaba que estaba equivocada y que el otro tenía la razón. Pero gracias a Dios crecí y me di cuenta de que los otros también están equivocados. Entonces dejé de tener tantas inseguridades. Y el amor propio y la seguridad fue creciendo. Nos falta calle. Les falta calle. Siguiente pregunta. Bueno, esta es la que estaba buscando ahorita. Creo que lo hemos hablado, pero sí me gustaría que lo concretáramos. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre este texto con el texto La energía nuclear salvará al mundo? Que bobinos, sí, es que somos muy gallinitas. ¿Cuál es la diferencia con el otro texto? Aléjase cuando uno tiene claro el tema, es más fácil comparar los textos, porque ya sabe qué se dijo sobre un tema en el texto 1 y qué se dice sobre el tema en el texto 2 y hace comparaciones. Entonces a ti, mami, se me leíste la mente, claro, si ya tenías claro el tema y viste todas las diferencias con el otro. Compártemelas, por favor. Yo creo que se relaciona pues mucho con eso que hablábamos ahorita sobre la intención, pues, o sea, como la percepción que tiene cada autor sobre el libro que está como ofreciendo. Muy bien. Yo creo que eso es como la mayor diferencia. Te voy a hacer una pregunta más difícil, María del Pilar, y es entonces, ¿cuál es la percepción que encuentras tú del autor anterior con respecto al libro de él? Y la percepción que encuentras tú de esta autora con el libro de la que ella está hablando. Te lo voy a explicar de una manera más sencilla, pues te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Por ejemplo, Caperucita Roja, ¿sí? Para nosotros Caperucita Roja es la enseñanza de no hablar con desconocidos. Pero en los inicios de Caperucita Roja, allá en el siglo XVI, en Alemania, eh, eh, la intención, lo que se quería era que las mamás no dejaran solas a las hijas, ¿sí? Es algo así. ¿Cuál crees tú que es la percepción que tiene el autor del libro anterior y cuál es la percepción que tiene esta autora de su libro ahora? Creo que yo no sé si, pues, o sea, yo lo vi como, o sea, yo me puse a mirar también el otro texto y pues yo creo que el que escribió ese texto era como un profesor de física, entonces, pues yo no sé si será que lo quería como ofrecer a los estudiantes, pues como que le pagaron para que ofreciera ese libro y también pues como sabiendo que tenía un público que de pronto, pues, como que le iba a interesar mucho ese asunto, pues o no sé, realmente, pues eso fue como es lo que yo creo. Te entiendo. La semejanza. Bueno, yo voy a leer lo de Alejandra. Te entiendo, María del Pilar. Lo que me está, y creo que al entenderte tienes razón, porque mira, me estás queriendo decir que el otro de física no es lo mismo hablar de física que hablar de historia, ¿cierto? Y los públicos que leen física son muy diferentes a los públicos que leen historia y leen química. Les aseguro que si este libro hablara solamente de química, la persona que hablaría de él también lo haría en términos muy parecidos al de física,
porque van con un enfoque a una población eh, muy específica, mientras que esta autora de acá no va con esa intención pues como de tan específico público. Y creo que tengo una pregunta sobre el público. Entonces, mi querida María del Pilar, cuando haces Profe, mención, ya te voy a dar la palabra, cuando haces la mención de que le estaba escribiendo a los estudiantes, me parece que es cierto, pero siento que cuando haces tu intervención, tienes la idea en la cabeza, tienes la idea, pero se te dificulta materializarla, es decir, decir las palabras en el orden y la coherencia y bueno, y toda esa fluidez. Entonces, para que le pongas más atención a eso, es como tu reto, es como tu dificultad, la que tienes que superar. Y es que tienes la idea en la cabeza, pero cuando la vas a decir, se te dificulta. Puede ser la ansiedad, puede ser el miedo, el sustico, puede ser las ansias de querer hacerlo bien y entonces, porque a mí también me pasa, entonces como respira, respira tranquila, piénsalo en tu cabeza, primero imagínalo en tu cabeza cómo va a sonar y después lo dices, ¿sí? Y el tiempo y la repetición te van a ir perfeccionando esa parte porque lo tienes en la cabeza, sino que se te dificulta hacerlo físico, hacer la palabra. ¿Listo? Sí, señora, es asunto de seguridad. Entonces, el ejercicio es respirar profundo, tenerlo bien claro tú en tu cabeza, que tú lo veas con toda la claridad y contarlo y decirlo con la claridad que tú tienes en la cabeza. Nosotros como tu público tenemos que tenerte paciencia y tenemos que poner esfuerzo de nuestra parte para poder entenderte. No es toda tu responsabilidad. Eso también es una eso tiene un nombre, eso tiene un nombre, es una de las reglas de la comunicación en la que yo como público tengo que ayudarle a mi interlocutor a decir lo que está expresando. ¿Listo? Entonces, cuando tengas una idea en tu cabeza y sientas que es muy larga, muy complicada, muy rara, no te importa, dila. Ese es el primer paso, aprender a que lo que yo estoy pensando se puede decir. André, ibas a decir algo. profe, que yo pues me vi, bueno, por ejemplo a María del Pilar decirle que la profe es testigo que yo he dicho muchas barbaridades. Me imagino que tú también, porque nunca falta. Entonces, relax. Sí, sí, Profe, eso es así, yo dime. iba a decirte que soy como distante de lo que dijiste y es que estás diciendo que esta autora no es química y que precisamente por Ah, eso utiliza un lenguaje más sencillo y yo te iba a decir es que ella nos está hablando de un libro y los libros sí fueron escritos por un químicos, químico industrial y por expertos en química, entonces sí, no se trata de la profesión de los escritores, sino a público. qué personas quieren llegar. Sí. Muy bien. Andrés, sí, sí, tienes toda la razón. Es verdad. Es a quien yo le quiero hablar que eso define qué es lo que yo voy a escribir y cómo lo voy a escribir. No importa si yo soy química, historiadora, profesional, no importa nada. Es el público el que define todo eso. Tienes razón. Gracias por la corrección. Veamos aquí lo que dice Alejandra. La semejanza. Los textos buscan darle una intención a lo químico. Uno como beneficio, avance y otro como perjudico los hechos de la sociedad. Nuclear, donde el texto me lo quiere meter por los ojos a diferencia de los botones me guía de cómo se lleva el libro. Los por qué y para qué. Muy bien, sí. Creo que está muy conectado también con lo que yo decía al principio. Es que esta señora me está hablando desde la empatía. El otro, vea, cómprelo, solucione esto, cómprelo. Bien, vámonos con otra pregunta. ¿Alguien tiene otra respuesta a esa pregunta o seguimos con otra? Profe, Dilo. eh, pues estaba pensando en que en una diferencia que puede haber de este y al anterior texto. Sí, Eso me generó la duda de que tal vez en el anterior texto él tenía, bueno, el autor, yo intuyo que el autor debe creer que son preguntas que uno no las va a encontrar fácilmente,
que el libro va especificado con unas nuevas ideas que tal vez no tenga todo el mundo. Mientras que o sea, uno puede encontrar información dada por las moléculas, cosas necesarias que uno, bueno, va consiguiendo, uno va entendiendo, pero por eso entonces consigue tener la historia para que la persona se quede como enganchado. Y creo que esa es la diferencia en las preguntas, de que Ok, uno va de que uno da preguntas para que usted como que quiera comprarlo, porque no se da mucho, y esta da preguntas que usted puede encontrar fácilmente, pero la historia le da un toque diferente, le da información nueva. bien, sí, Cami, estoy totalmente creo que a mí me gustó mucho, lo he dicho pues desde el trato que Carmenza nos dio y se centra en lo que tú estás diciendo, en lo que Alejandra está diciendo. Es que nos trató como pares, ¿cierto? No como el otro, pero creo que el otro no es que quiera ser malo, tampoco hay que volverlo el villano, sino que es que el otro se está enfocando en un público muy académico, muy físicos, le está hablando a físicos. Esta señora le está hablando, le está hablando con la misma rigurosidad que el otro. O sea, yo no quiero que al otro lo volvamos enemigo. Ah, es que el otro es muy malo. De hecho, si se ponen a ver, una de las cosas en las que se parecen los dos textos es en el tono. Les pregunto, ¿qué es el tono en un texto? ¿Qué es el tono en un texto? Piénselo, les voy a dar pistas, porque la idea, recuerden que no es, ya les voy a decir, no es que ustedes busquen en internet, porque esto siempre se construye desde los textos. Como siempre lo he dicho, usted está solo en el examen, no tiene acceso a nada, y le preguntan por el tono del texto. André, el tono de un texto, ¿qué viene siendo? Si estos dos textos se parecen en el tono, ¿sí? Y usted por tono entiende como el nivel, como el volumen de la voz, la manera en que le dicen las cosas, entonces, ¿qué viene siendo el tono? Como persuadir. Lo de persuadir es la intención. Ay, profe, Dilo. mire, hay una pregunta muy parecida que salió en un examen de julio, que el examen estaba perdido y se estaba rotando en un grupo y lo recuperamos esta semana. Se Ay, lo ¿me voy a lo puedes pasar. pasar, Es de porfa? julio, la jornada 5, muy bueno. Yo lo hice esta semana de CL y me parecieron las intertextuales muy interesantes, muy diferentes a los exámenes, profe, que hemos trabajado, porque hemos trabajado en el curso de exámenes viejitos. Y hay una de las preguntas, espérate que por acá yo tengo el examen, que dice que cuál es la razón de que los dos textos sean homologables y nos habla de la tipología del texto. Y es que ambos nos expresan, bueno, ambos son argumentativos, pero nos hablan de un tema de la misma manera, ¿cierto? Entonces como que nos están exponiendo a algo de una misma categoría, ¿cierto? Sería, no sé si estoy muy errada, pues como el tono. Y si tú nos dices que los tonos de los dos textos son iguales, sería más bien como la categoría, ¿cierto? Pues la relación con la ciencia, que nos hablan de algo para hacer llamar nuestra atención, no sé. Pero ahí, André, cuando tú me dices ¿Tienen? que nos están llamando la atención, esa es la intención. Por eso Alejandra dice que persuadir, y eso es la intención del texto. Y el tono no es la intención del texto.
Profe, el tono sería, eh, no sé, la forma de escribir como las comillas, las comas, punto. Pues eso se tiene que ver ahí, pero como tú me lo estás diciendo a mí, eso es gramática, ortografía, de Sí, hecho. Pero sí. de pronto, él Dime, como Ana. nos lo narra, o sea, es que nos están hablando de un texto. Es como, mm, los dos se muestran como a favor de los textos. Es como la postura del que nos cuenta respecto al libro. Muy bien, Es una es la postura como actitud. de agrado, ajá, es una postura como de agrado, de que nos recomiendan algo, solamente que lo de vender es una percepción nuestra, ¿cierto? No, lo de vender sí está claro en el texto porque nos están diciendo que adquiramos el libro. O sea, si queremos resolver Ah, estas ya, dudas, si ya. queremos saber más, hay que tener el libro. Eso es vender, sin tener que decir compre, ¿sí? Pero lo del tono sí tiene que ver con la actitud. O sea, son condescendientes, son amables, son cordiales, no nos están gritando, no nos están tratando mal, nos están tratando con afecto. Yo pues aquí ya sí a modo personal, que me estoy saliendo del texto porque estoy perdidamente entonces enamorada de Carmen de la manera en que me trató. La siento tierna, la siento amable. Se siente que ella es mujer y el otro es hombre. Tanto así que mire que yo no había definido quién era la autora y yo decía, esto es una mujer, por la manera en que dice las cosas, cómo las dice, cómo se expresa, uno le encuentra un rasgo delicado, ¿sí? Mientras que el otro no tiene ese rasgo delicado, es un poco más seco, fuerte y eso es muy orientado pues como a lo masculino, ¿sí? Eso es el tono. Listo. Yo, yo lo encontré, lo vi muy importante pues hacer la pregunta. No tenía presente que había salido como algo semejante en el examen. Y mi querida señora, el tono es eso, sí, la actitud. ¿Ok? Bien. Siguiente pregunta. Profe, ya lo encontré para hacer un paréntesis. Dale, dime. La pregunta era, ¿ambos sexos se refieren? Ah, perdón, hacer de los sexos uno y 2 un solo texto sería posible porque ¿Cuáles son las y opciones? ambos textos se refieren a los columnistas. El Sí. estilo de ambos textos es homologable. Entonces, no sé, ahí como que dice la relación. Cuando nos hablan que el estilo es homologable, o sea, la manera en que nos hablan, Ah, el ok. Sí, propósito. André. Es que cuando nos dicen estilo, estilo abarca redacción, abarca tono, abarca el Ujú. aborde del tema, aborda, habla de intención. El estilo es como todas esas cositas juntas. Entonces, Ah, ya, ya. te entiendo pues lo que me quieres decir. Pero en este caso el tono, que hace parte del estilo, pero solamente habla de la actitud. Gracias. André, me lo pasa. No me vaya a dejar sin ese examen. Mi profe, esa intertextualidad está poderosa porque a mí me puso, pues saqué 2 malos de intertextualidad según Sara porque ella Ah, montó se las lo pasó respuestas. Sara. No me lo pasó Ah, Sara. bueno. Resulta que lo salvaron de un grupo. Creo que la Sí, profesora Sara y Estefanía tenían como una parte y Sara tenía la otra parte del mismo examen. Entonces sí. decidieron ponerlo como un simulacro y la profe Estefa lo montó pues como simulacro del curso. Ah, ya. Entonces Sara ya lo había resolvido y ahí estaban las preguntas que según ella estaban correctas e incorrectas. Entonces, mm, sí, es una intertextualidad que hay dos, muy particular porque de hecho me parece diferente a varios exámenes que hemos hecho. Ah, Entonces te lo bueno. paso. Me lo pasas, porfa. Muchas gracias, mi querida Ana. Y no se dice resolvido, se dice resuelto. ¿Listo? Ay, perdón, Tranqui, perdón. nada, nada, tranqui, tranqui. No, Sigamos. no sabes el poco de cosas que digo así. No, se las que digo yo, no, tranquila.
¿Por qué los químicos disfrutan de la anécdota del estaño en la guerra franco-rusa? ¿En qué se basa ese disfrute? Muy bien, mi querida André, es que es eso, es el asunto de que eso los hace y los llena de orgullo, los hace como, este conocimiento, este saber tan, tan desapercibido, tan inesperado, sí fue un elemento supremamente importante en un hecho históricamente importante. Profe, sí, o sea, a mí me parece que ellos les enorgullece eso y es como, no disfruten, no que disfrutan ese hecho como tal, sino la satisfacción que Eso. les genera eso. Yo de pronto en el grupo mostré que hay un libro de Brown, que es un químico que se basa en, que estudia la química inorgánica, perdón, Ujú. sí, la química inorgánica, química general. Dice que la química tiene un libro que se llama Química, la ciencia central. A mí me parece, pues ese libro fue un libro guía que yo tuve en primer semestre y mostraba un montón de anécdotas científicas. Entonces uno dice como, es que es la ciencia central, literalmente está en todo, se articula con las ciencias de la vida, con la física, la química orgánica está en las paredes, en los pigmentos de la ropa, en los tendidos, en el espejo también es un fenómeno químico. Entonces uno dice como, wow, o sea, ellos están tratando de mostrarnos eso, que la química es la ciencia central, que la química está en todo. Por ejemplo, cuando uno estudia el pH, ¿cierto? Hay una escala de pH y hay unos indicadores de pH que son como pigmentos de colores, ¿cierto? Y Sí. cuando uno le mete una sustancia ácida o alcalina o neutra, ese indicador de pH cambia de color. Y entonces uno ve pues como las moléculas de esos colores y son muy parecidas, solamente pues hay interacciones como de esos iones hidrógenos, que son los que la cantidad pues lo que significa pues pH, solamente hay como un intercambio de iones de hidrógeno y eso hace que una sustancia verde sea totalmente diferente a una sustancia roja, por ejemplo. Es como cosas súper mínimas, súper mínimas. Wow, wow. Pues yo me imagino que sí, por ejemplo, yo hay veces me emociono por ejemplo, con esta semana de mayores y mayoras de Francia Márquez, pues a mí eso me, como yo soy licenciada en lengua castellana y también estudio ciencia política, eso fue un choque de mis profesores horrible, espantoso, y es una bobada, una tontería chiquitica pues el choque, pero ay, uno lo disfruta de una manera. Sigamos con la, no es que quede, sería el limón, el agua queda neutro. Con ejemplos que cambian el pH, sería el limón y el agua queda neutro. A mí no es que quede. Entonces, ¿cómo es, cuál sería el verbo, André? Profe, es que no es que el limón cambie de pH, sino que el limón tiene un pH ácido, tiene un pH como entre 0 y 7. Entonces, cuando usted lo mete en un indicador de pH, pero eso es muy curioso, por ejemplo, el repollo morado tiene una sustancia que se llama antocianina, que es como la sustancia responsable de todos los pigmentos morados que vemos en la naturaleza, y cuando uno extrae ese pigmento puede hacer como un indicador de pH casero. Entonces, por ejemplo, usted saca el pigmento de la antocianina, que es un pigmento morado, que es muy sensible a los cambios de pH, y usted le echa limón, que tiene un pH muy ácido, ¿cierto? Más abajo de 7, eh, y cambia de color, ¿cierto? Cambia de color, Sí. creo que se vuelve como muy rosado. Y si usted le mete agua,
que es como el referente, que es una sustancia que tiene un pH neutro, Ujú. no cambia de color. Entonces no es que esas Mm, sustancias alteren el pH, sino que esas sustancias tienen un pH que es una propiedad de las sustancias. Y eso va a hacer un cambio en esos indicadores de pH. ok, entiendo. Wow, es mucha cosa. Bien, a mí siempre me gusta cocinar. Ya estas otras cosas me genera como me abruma. Gracias, Andrea, por explicarnos eso. Vamos con la siguiente. En el texto se califica esta historia como motivante. ¿Cómo así? ¿Cómo así que motivante? Profe, yo siento que motivante querría pues como decirnos esto, esto como relacionado con la respuesta anterior. O sea, es motivante precisamente por esa relevancia histórica y por ese puente con la ciencia. Entonces es muy motivante, como wow, o sea, esto puede ser una razón, entonces le llama a uno como la atención. O sea, que esa historia es lo que capta la atención al ser algo tan relevante, porque todo el mundo conoce esa derrota de Napoleón. No todo Sí, el mundo conoce la esclavitud generada por la producción de caña de azúcar, pero sí la derrota de Napoleón. Entonces eso es como lo motivante, lo que engancha. te entiendo. Te entiendo. Yo estoy tratando de... Yo siento que este motivante es con esta motivante historia. ¿Cómo explicar? Lo que tú estás diciendo, Andrés, es cierto, ¿cierto? Yo también pienso lo mismo. Es un asunto de que, wow, que este hecho histórico esté intervenido por un elemento químico, ¿cierto? Y que posiblemente ese elemento químico haya permitido que algo tan supremamente importante para la humanidad haya ocurrido de esa manera. Pero cuando ella me dice motivante, yo me pregunto, ¿motivante para qué? Profe, para seguir leyendo, no sé. Pero seguir leyendo, es como, ahí es donde yo la empiezo, bueno, a decir de otra manera. Lo que pasa es que ella está usando esa palabra porque hay ciertas palabras que uno puede decir que sabe que van a calar en el otro y que el otro de una se va a sentir emocionado. Por ejemplo, una que es muy común y creo que alguna vez lo hablamos, muchachos, es que yo puedo llegar aquí y decirle, usted lo puede hacer, usted lo va a lograr hacer, y eso ya lo engancha, ya usted le crea un vínculo afectivo y empático conmigo. Es que la profesora, si la profesora lo está diciendo, es porque así es. No, 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 yo no le puedo fallar a la profe. No, no, es que esa fe que me tiene la profe. No, es que la profesora con esas palabras me motiva, me lleva, ¿cierto? Uno puede, uno, y hay miles de palabras. Por ejemplo, esta que salió hace poco con Vivir Sabroso, que dijo Francia Márquez, ahí mismo le cayeron, porque es precisamente eso, es decirle al otro una palabra que suene muy bonito, que vaya con lo que él quiere, con sus intenciones y con sus objetivos, para que se vincule emocional y empáticamente conmigo. Entonces yo le digo a usted, yo soy Francia Márquez, vivamos sabroso, usted lo que está haciendo es sin saber qué significa vivir sabroso, sin pensarse eso, se va a ir detrás de ella. Eso fue una de las críticas que le hicieron y ella tuvo que salir a aclarar también esa palabra.
eso no se hace, eso uno no puede estarle diciendo al otro, eso es coaching, el coaching no es coaching, pues yo no sé, yo estoy en contra del coaching, llegar no es que esté en contra, creo que tiene muchas cosas que arreglársele al coaching, creo que soy más de la filosofía, y eso estarle diciendo al otro lo que le cae bien, lo que le gusta, pues palabras que lo conectan afectiva y emotivamente con uno, eso no se hace. Por eso cuando ella está haciendo aquí esto, André, efectivamente sí le está diciendo a uno, eh, lea, lea el libro, ¿sí? Con esta historia, ¿por qué pone motivante? Si puede decir, con esta historia comienza el libro de los botones Napoleones. Entonces, cuando yo pregunto cómo así es que detrás de esta palabra hay más allá que solo quererme decir motívese, ¿sí? Me está utilizando. Hay un manejo, eso se llama PNL, perdón, PNL. Eso es psiconeurolingüística. ¿Qué palabras uso yo? ¿En qué momento las digo para crear en el otro una idea? No sé si se han visto una película de Leonardo DiCaprio, Inception, en la que el man va explicándole al otro la teoría y le dice, yo puedo sembrar una idea en tu cabeza, no pienses en elefantes. Y entonces el man le dice, ¿estás pensando en elefantes? Sí, pues porque yo sembré la idea, te dije que no pensaras en ella. Aunque yo te diga que no lo hagas, lo vas a hacer. Eso es lo que está pasando ahí con esa palabra motivante. ¿Sí me hago entender? Entonces, motivante, claro, me está provocando a seguir leyendo más. Yo quiero saber más. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que les quiero decir. Esa palabra Profe, no está ya, tan inocente ahí. Nos está manipulando. o sea, con esta motivante historia, o sea que ah, eh, yo pues como que me iluminé con lo que dijo María del Pilar, o sea, con esta motivante historia, como, pues mira, que pues eso no te motiva, Ujú, eso no te ujú. motiva a leerlo. Eso, André. Entonces, a mí eso en lo personal, a mí me parece una falta de respeto, porque me están manipulando. Eso es motivación, manipulación. Esa palabra ahí es pura y física manipulación, y la autora lo sabe, y la pone ahí. Porque, ¿qué es lo motivante? Lo motivante es seguir sabiendo más cosas, o motivante es que saber lo de la química y la historia. No, ahí donde está, ahí como está, es motivante a comprar y tú lo has dicho. Pero ella lo hace con esa intención y uno cree, si me va a entender, uno no puede ser tan inocente cuando lee. Lo que estaba diciendo Alejandra ahorita, falta calle. Los que escriben también tienen sus mañas. Entonces, esa es otra cosa que también se lee cuando se lee, muchachos. Esa es la parte experto, esa es la parte experto de este curso. Es que ustedes tienen que ver más allá de lo que les están mostrando. Y por favor, mucho cuidado con esa gente que les está diciendo lo que ustedes quieren oír. ¡Huyan! ¡Huyan! Sobre todo este texto, ¿sí? Sigamos. Otra pregunta. Oh, ¿aquí tienen más dudas con respecto a esto o no tienen la misma posición que yo? ¿Piensan diferente? ¿Qué opinan? Profe, la pregunta era entonces que si al final, pues, o sea, eso de motivante era como una estrategia para, pues, para la compra del libro, pues, como más allá de leerlo, para comprarlo. Sí, yo lo veo como una estrategia de compre este libro, motívese a comprar el libro. Sí, con esta historia motivante, ¿motivante a qué? ¿Cómo así que motivante? ¿Qué es lo motivante? ¿A qué me motivo? No, ella lo pone ahí porque sabe que son palabras que pegan en la cabeza de las personas. Y como ya lo tiene a uno enredado, ya lo tiene a uno capturado con todo lo que le ha dicho hasta acá, y entonces uno está todo embelecido, todo botando baba porque a uno le encanta saber estas cosas. Con esta motivante historia comienza el libro de los botones de Napoleón. Pero, ¿motivante para qué? O sea, ¿qué es lo que está motivando? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que motiva? 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 ¿
no está motivando nada, no hay claridad en lo que es motivante, entonces la ha puesto ahí simplemente porque sabe que cala en la cabeza de las personas. Vea, yo trabajo para una empresa donde les escribo los artículos del blog, que eso es lo que después usan en Google para atraer la atención de las personas y les compren los productos. A mí me dicen qué palabras usar. Use esta y esta y esta palabra, no use estas palabras, use tantas veces estas palabras. Este es el tema se va a llamar así, o sea que usted desarrolla la idea enfocada a que todo vaya hacia allá. Entonces, eso no es lo mismo que pasa acá, solamente que aquí hay una postura política y aquí hay una postura, diría yo, física, personal, moral, ética, que también hay que revisar. No le puede ir comiendo cuento a cualquiera, muchachos. Para eso hay que tener pensamiento crítico y reflexivo. Siguiente pregunta. Es que estaban copiando aquí, yo no lo había visto. Es que esas sustancias tienen potencial hidrógeno, ¿verdad? Exacto, cambia de color, el limón. Profe, lo que le dijimos en la respuesta anterior. Profe, ¿no será motivante para comprar el libro? Yo sí, oh my god, la mejor. Pero, ¿cómo se llama? El origen en español, súper buena. Grachi, Andre. Ojo con esas relaciones amorosas. Bueno, bien. ¿Cuántos capítulos tiene el libro? Esto es literal e inferencial. Yo la llamo así, literal e inferencial. No, mentiras, no, es inferencial. ¿Cuántos capítulos tiene el libro? Es inferencial, pero déjenos Es. contar, que Bueno. yo sé de dónde está. Bueno. Profe, no sé, unos 6. No. 7. No. Menos. Más. Profe. Dilo. 32. Pero yo me quedé con duda, eso no es literal. Es inferencial, no, es inferencial porque no lo dice textualmente, entonces hay que inferirlo a partir de una información que da. Pero ahí cuando dice cada capítulo del libro cuenta una historia diferente y nos dice Sí. que antes narran 17 historias. Muy bien. Narran Eso 17 no- historias en las cuales los protagonistas son una molécula. Claro. Muy bien. Profe, pero cuando ahí dice después que hay otras 15. ¿En dónde? O sea, al Dime principio dónde. dice, al principio dice narra 17 historias en las cuales el protagonista es una molécula 1. Y ya después, Sí. de la misma manera, otras 15 historias son contadas en el libro. ¿En dónde? ¿En dónde dice 15 En la historias? No. segunda página, más abajo, pues en la segunda página. Dime el párrafo que Ahí, pude haber leído yo mal. pues como en el más abajito, en ese que empieza de la misma manera, otras 15 historias. Ok, espere pues. O no, ahí sí Pero no es no. porque nos hace mención de 3, ¿ya? Digo, de Exacto, 2. de 2. Aquí se nos está hablando que hay 17 historias y nos empiezan a hablar de los condimentos, de las especias, ¿cierto? Si es especie, sí, de las especias y cómo las especias provocaron el viaje de Cristóbal Colón y bueno, la construcción de una ciudad que no me acuerdo el nombre, Verona, aquí, Venecia. Y
aquí nos están hablando todavía y que eso generó la hot chemistry. Y después nos dicen lo de los perros y la vitamina C. Aquí ya van 2 historias. Y le dicen de la misma manera otras 15 historias. Porque ya nos hablaron 2 de las 17. ¿Sí? Entonces en total hay 17. Listo, bien la ley del Pilar. Pero que no estaba como tan... Yo cuando la escribí, yo dije, no es tan inocente. Esta pregunta tiene su Profe, es que, ¿sabe picardía. qué? Yo no me acordaba de esa parte. Yo empecé a contar los fenómenos que contaba el texto. ¿Sí ve? Uno por elevado. Ah, yo también, yo te entendí cuando me dijiste, voy a contar, y yo, está contando lo de allá abajo. Yo no había pensado que eso Sí, podía ser un distractor. sí, claro. Pero ahí está en el subtítulo 17 Sí. moléculas que cambiaron la Ah, historia. claro, Y André. además, y además es por una cosa que de pronto, pues, o sea, no se debe relacionar esto, ¿cómo es que es esto que cambiaba con el la PC ay, profe, del No, estaño, eso, el estaño. No porque sé, no, André. no tiene coherencia con que tenga 17 moléculas. No, André, no ¿Sí me sé. hago No, entender? no, repíteme. Profe, lo que pasa es que el estaño es un elemento Sí, químico, sí, Sn, de la sí, tabla periódica. sí. Eh, no, no tiene 17 moléculas. Es decir, que ahí nos dicen literalmente que son 17 historias. Ah, ¿Sí me ya te entendí. Eso. pues, 17. ajá, Ah, teniendo ok. claro que el estaño es un elemento. Sí, Habría una molécula de estaño, tantas moléculas de estaño, pero, pero no, con eso uno lo sacaría. ¿Sí me te hago entiendo. entender? Sí, señora, ya te entiendo. Ya te entiendo, mi querida señora. Listo, gracias, André, por... Pero ahí ya creo yo que te ayuda mucho tu conocimiento extratextual de uno que es un simple mortal, que todos los días le echa sabor a la comida, no sal, no le está echando sabor. Tú que sí sabes qué es esa cosa del potasio y bueno, todas esas otras cosas sí entenderías. Bueno, esta pregunta me gustó mucho. ¿Cómo así que la pimienta envió a Cristóbal Colón al Nuevo Mundo? Porque es que ella lo dice aquí muy deportivamente. ¿No? Y la pimienta, ¿dónde es que está? Acá. Ahí es, Marcó el ajá. comienzo de la era de los descubrimientos y envió a Colón al Nuevo Mundo. Y uno dice, eso no es tan deportivo, pues. O sea, Colón descubrió América gracias a la pimienta. Pero en el Profe, es que texto sí se entiende qué es lo que se quiere decir. Dime, André. Profe, es eso. Lo que pasa es que en ese tiempo estaba la ruta de las especias, ¿cierto? Sí, Entonces eso se volvió, mejor dicho, un boom económico sí. y creo que empezaron a tener problemas en de pronto en ese pacto de la ruta y esto, Colón salió a buscar como una nueva ruta comercial Ujú, que siguiera manteniendo vigente pues como esa economía que se había fundamentado tanto en especias por tantos años. Y pues como ya sabemos que Colón no iba a venir a América, sino que se desvió, fue por esto. O sea, la razón por la que él se desvió a América fue que él estaba buscando una nueva ruta para esto del, del comercio de especias. muy bien. Él Y, lo que y estaba resulta buscando era una nueva que ruta, porque había leído a los ajá, clásicos, y según los clásicos la Tierra era redonda. Entonces él les creyó, porque en la época decían que la Tierra era plana. Entonces nadie se iba por el lado que Cristóbal Colón se fue, porque pues se iba a desbordar. Nadie iba para esos lugares, era el mundo desconocido. Él le creyó a los clásicos porque estábamos en el Renacimiento es el regreso a los clásicos. Yo no me acuerdo el nombre del clásico que escribió que era redonda, que lo se había dado cuenta por las medidas que hizo con unos péndulos y bueno, unos aparatos que ellos tienen. Y
escribió y que este huevón de Colón se le tragó el cuento, pues le creyó, y se fue por todos los reyes de Europa tratando de convencerlo, nadie le dio plata pues porque la tierra era plana. Y la reina, yo no sé esta reina, nunca he podido saber por qué la reina sí le comió cuento, le dio la plata y el man arrancó buscando la India. Él no sabía que existía América, él sabía que la tierra era redonda, que iba a ir al otro lado a encontrarse con la India y ya regresaba. De hecho, se demoraron muchos años, muchísimos años, en darse cuenta que cuando llegaron a América no habían llegado a la India, porque ellos pensaron, estando en América, pensaron que ya habían llegado a la India. Fueron muchos años después cuando Americio yo no sé qué, se dio cuenta que lo que ellos llamaban Brasil no era una parte de la India. Entonces ahí fue que le pusieron el nombre de América en honor a Merusio y ya se descubrió que era un continente. Profe, y es eso Ptolomeo como creo que era. Listo. lo bonito del texto, y es que ellos nos quieren mostrar pues cómo actúa la piperina, ¿cierto? Sí, Y la capsaicina, que es lo que está pues en esos, elementos, en especies. esos productos, no, en esos productos que nos causan picazón. Sí. Y ellos hacen una relación con la ruta de las especies y particularizan la pimienta. Entonces es muy bonito como tú vas a conocer históricamente qué fue la ruta de las especies a través de un químico que te está explicando la reacción de la piperina. Entonces me parece muy bacano. A mí también me gustó eso, me gustó, de hecho yo compraría el libro porque si trata tanto del tema con tanta detalle, con estos nombres, estas circunstancias, me encantó. Pues Bueno, es que vamos por, dime, dime. yo me acuerdo cuando pues yo vi química orgánica y el profesor nos decía como, una vez nosotros hicimos un experimento y no sé si tú hayas escuchado la teoría de que no se puede comer sandía cuando uno está borracho. Sí, Y entonces se demuestra, pues la gente dice que es un mito o perdón, o algo que es, pues que no es cierto, pero no es que no se pueda comer, no causa ninguna intoxicación, sino que una sustancia de la sandía impide que el alcohol que ¿cómo les digo? Como se que no es que descomponga. se descomponga, entonces retarda la descomposición del alcohol y te dura más la resaca. Entonces es La como, resaca. Pensé que la sí, borrachera, y yo dije, la, no, pues hay que tomar y entonces la sandía. borrachera, sí, la borrachera y los efectos de la Mm, resaca. Entonces eso es como bueno, esas conexiones cotidianas con la química hacen que todo sea más fácil y eso es muy bonito. Pues el ají, sí, la pimienta. sí, creo que es el gancho de este libro. Y los autores cuando lo escribieron lo sabían. La última pregunta y nos vamos. ¿En qué consiste, me parece esto tan importante, en qué consiste el libro Los botones de Napoleón? No este texto, el libro. Profe, consistiría en tratar de relacionar hechos históricos con moléculas. Dígame en dónde dice eso en el texto. Pues al final creo que el texto ya nos da una parte de que no es un libro de química y de historia, sino una propuesta de un viaje en el tiempo. Muy bien, esta es una. Hay otra parte también en el que habla. ¿Alguien la ha visto? No, André, yo no diría la influencia. Creo que esa palabra se sale. Creo que se va. Tú estás buscando otra palabra. Listo.
Estás, sí es algo de la química en la historia, pero no es la influencia, es otra palabra. Búscala. Y hay esta parte que está diciendo nuestro querido Cami, es cierto, pero también hay otra afirmación también en esta parte del texto que habla sobre de qué trata ese libro. Profe, en la última página, en un párrafo donde dice, de la misma manera, otras 15 historias son contadas en el libro en forma amena, indicando siempre la sutil pero definitiva relación ahí entre un desarrollo de la química y un hecho histórico con repercusiones culturales, sociales y económicas. Me encanta, ¿dónde está esa, André? Profe, ahí al frente de lo que dijo Camilo, al lado izquierdo. Vecino. Profe, no, al lado izquierdo, en el párrafo Ah, de la aquí. izquierda. Qué pena, es que estoy ahí al lado, yo dije al lado es esto. Ahí, iniciando. Acá, Ahí baja hasta el punto seguido. aquí, Ajá. listo, bien. Bien, les voy a mostrar otra, porque yo esa no la había visto, André, pero tiene sentido. Son contadas en forma amena, indicando siempre la sutil pero definitiva relación entre un desarrollo de la química y un hecho histórico, con repercusiones. Mira aquí, André, que aquí sí usan la palabra relación, ¿cierto? Que era lo que yo pensaba, cuando tú dices influencia, yo Esa no se sale. relación y no. Eso es Claro, más la palabra relación. Miren la otra, profe. la que yo vi acá. Ah, no es esa. Ah, no es esa, es esa. Yo es que la tenía aquí separada. No es esa. De la misma manera, otras 15 historias en forma indicando siempre sutil pero definitiva relación entre un desarrollo de la química y un hecho histórico con repercusiones culturales, sociales y económicas. Es esta misma, la tenéis que aquí hay un hecho curioso de los perros, pero no, no es esa. Es esta acá, me había equivocado. Muy bien, muy bien. Eso ya es inferencialidad, ¿cierto? Lograr decir de lo que trata el otro texto. Y ya, no sé muchachos si tengan algo más que decir. A mí me gustó mucho el texto y como les digo, estoy encantada con que trabajemos artículos de las revistas de la universidad. Me tiene matada, me tiene verdad que siento que les están fluyendo, me encantó el texto. Miren que es al final, muchachos, es al final cuando uno ya lo ha analizado, cuando uno ya lo ha debatido, que uno puede decir que si le gustó o no le gustó. Sí, es al final, cuando uno ya lo ha discutido, cuando uno ya lo ha enfrentado, no con otras personas, sino con las ideas, porque uno también puede tener una conversación a solas con el texto y debatirlo y todo. Señores, profe, es que la química es súper linda. Sí, sí, a mí la química me encanta, me fascina. Me fascina, de hecho, yo no le digo a las personas yo te quiero con el corazón, sino que yo te quiero con el hígado. Porque eso lo aprendí en química. Todas las cosas que hace el hígado son más sorprendentes Sí. que las que hace el corazón. Profe, no, y esa articulación, o sea, es que el texto nos muestra esa articulación de la química con todo, o sea, es con todo. No es como la física, o sea, la física nos muestra un montón de cosas, pero no nos articula la química, la física en esencia. En cambio, la química en esencia articula la matemática, Sí, la física, o sea, absolutamente todo. todo, el ambiente, las condiciones ambientales, todo, Sí, la a mí lo que más me gusta, sexualidad, a el mí lo que más me gusto gusta de por la las química. personas, Sí, todo, eso me gusta, André. A mí me gusta cuando hablas de todo, esos temas. todo, Lo que más me gusta de la todo. química es la cocina. Ay, pues sí. Me encanta. Bueno, Oiga, dime, André, dime. profe, no, a mí no me gusta cocinar, pero No, me toca, pues. cocinar es una Me toca. delicia. Ponga esto aquí, entonces se pone así, entonces si usted le echa más sal, no le quedó muy ácido, échale azúcar, me encanta eso. Y cocinar pues en pareja me encanta mucho más. Y quería decir algo sobre lo que está diciendo Camilo, qué clase tan productiva. Fue un salto al vacío. En la clase es el espacio para cometer todos los errores y todas las burradas. Yo no soy la profesional que soy hoy porque fui a clase a decir lo que los otros querían escuchar o lo que el profesor quería que yo dijera.
Yo fui a clase y dije todo lo que se me ocurría en la cabeza y mis profesores me decían si estaba bien o si estaba equivocada. Y ahí fue que fui formando el ser que soy con la rigurosidad y no, rigurosidad no, porque yo sí soy un paseo, pues, con la confianza y la entrega a la profesión que le estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, este es el espacio para cometer todos los errores, sin miedo a equivocarse. Que me les vaya muy bien. Ha sido un placer leer este texto con ustedes. Nos vemos la otra semana. Hasta luego. Se cuidan todos. Chao. Chao, chao. Gracias a todos. Con gusto, María del Pilar, se me fue.